En la historia de América hay hombres que no pertenecen de todo al pasado, no porque hayan sido perfectos, sino porque siguen siendo incómodos. Simón Bolívar es uno de ellos. Su vida no fue una línea recta hacia la gloria, sino una sucesión de pérdidas, decisiones extremas y contradicciones profundas. Aristócrata y revolucionario, idealista y dictador, libertador y exiliado de su propio proyecto. En medio del colapso del orden colonial, Bolívar intentó algo más grande que una independencia. Quiso construir un sentido de nación donde nunca había existido uno. Esta historia no es la de un héroe inmóvil en un pedestal, es la de un hombre que cargó con un continente entero y que pagó el precio de intentar darle forma a un mundo nuevo cuando aún no existían las herramientas para sostenerlo. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios nació en Caracas el 24 de julio de 1783 en el seno de una familia criolla acomodada. Su origen estuvo marcado por el privilegio material, pero también por una cadena temprana de pérdidas. Huérfano de padre a los 2 años y de madre a los 9, creció rodeado de tutores, esclavos y parientes, pero sin el amparo efectivo que da la estabilidad al carácter. Desde la infancia Bolívar aprendió que la autoridad puede desaparecer sin aviso y que la vida no concede garantías. Esta conciencia temprana de la fragilidad humana sería una constante en su pensamiento político. Fue educado por maestros ilustrados, entre ellos Simón Rodríguez, quien sembró en él ideas de libertad, razón y ruptura con el orden colonial. En esos primeros años se formó una contradicción que nunca lo abandonaría: el aristócrata que despreciaba la tiranía y el idealista que más tarde recurriría al poder absoluto para evitar el caos. A los 16 años viajó a España para completar su educación. Allí conoció la corte, la disciplina monárquica y la rigidez social del imperio que dominaba América. En 1802 contrajo matrimonio con María Teresa Rodríguez del Toro, pero la felicidad fue breve. Ella murió al año siguiente, víctima de fiebre amarilla, al regresar a Caracas. La muerte de su esposa quebró definitivamente su vínculo con la vida privada. Bolívar no volvió a casarse. Desde entonces su existencia se volcó hacia una causa mayor. En 1804 viajó a Francia y presentó la coronación de Napoleón Bonaparte. Admiró su genio militar, pero desconfió de su ambición imperial. Un año después, en Roma, en el Monte Sacro, juró no dar descanso a su alma hasta liberar América. Ese juramento no fue un gesto teatral, fue una condena personal. La invasión napoleónica a España en 1808 fracturó la legitimidad del poder colonial. En América, las juntas de gobierno surgieron como respuesta a un vacío de autoridad. En Caracas, el 19 de abril de 1810, se inició el proceso que llevaría a la independencia de Venezuela. Bolívar participó activamente en la diplomacia revolucionaria y fue enviado a Londres para buscar apoyo británico, donde conoció a Francisco de Miranda, figura clave del movimiento independentista. El 5 de julio de 1811 se proclamó la Primera República de Venezuela. Bolívar, muy joven aún, creía que la libertad podía construirse con ideales y decretos. Pronto descubriría que la independencia no se sostiene sin fuerza, ni una república sin orden. La Primera República colapsó en 1812, víctima de divisiones internas, inexperiencia política y una guerra social que desbordó a sus líderes. El terremoto de Caracas fue interpretado por muchos como un castigo divino, debilitando aún más la causa republicana. Bolívar, frustrado, acusó a Miranda de capitulación y permitió su arresto. Fue una decisión que lo perseguiría toda la vida. El héroe naciente sacrificó un precursor por la supervivencia del proyecto. Exiliado en lo que hoy es Colombia, escribió el Manifiesto de Cartagena, donde analizó las causas del fracaso. Allí aparece un Bolívar más maduro, más consciente de la realidad americana. Pueblos sin educación política, élites fragmentadas, violencia estructural. Bolívar entendió que la libertad debía imponerse antes de enseñarse. En 1813 emprendió la campaña admirable desde Nueva Granada.
En pocos meses liberó el occidente venezolano y entró triunfante a Caracas. Fue proclamado libertador, pero el título no trajo estabilidad. La guerra se volvió más cruel. Bolívar decretó la guerra a muerte, una medida extrema que buscaba quebrar la base social del poder realista. Fue un acto eficaz y brutal. Reflejó a un líder dispuesto a sacrificar principios humanistas por la supervivencia de la causa. En 1814, la Segunda República cayó ante las fuerzas del realista José Tomás Boves. Bolívar volvió al exilio, otra vez en derrota. Refugiado en Jamaica y luego en Haití, Bolívar escribió en el exilio una carta en 1815. Allí reflexionó sobre el destino de América, anticipando repúblicas frágiles, plagadas de conflictos internos. Pero en Haití encontró un apoyo decisivo del presidente Alexandre Pétion, quien exigió a cambio la abolición de la esclavitud. Bolívar aceptó, no por convicción inmediata, sino por necesidad histórica. El libertador comenzó a comprender que la independencia no podía sostenerse sobre las mismas jerarquías coloniales. La causa debía aplicarse o morir en el intento. En 1819 ejecutó una de las maniobras militares más audaces de la historia, el cruce de los Andes hacia Nueva Granada. Tropas mal equipadas atravesaron páramos imposibles. Muchos murieron en el trayecto, pero el 7 de agosto de 1819, la victoria en la batalla de Boyacá aseguró la liberación de Nueva Granada. Nació la República de Colombia, la llamada Gran Colombia. Bolívar alcanzó su mayor triunfo político y militar, pero el imperio de la libertad apenas comenzaba a mostrar sus fisuras. Las victorias continuaron: Carabobo en 1821, Pichincha en 1822, Junín y Ayacucho en 1824. América del Sur quedó prácticamente liberada del dominio español. Bolívar soñaba con una gran nación continental, fuerte y unida, pero la realidad fue otra: regionalismos, ambiciones personales, élites locales temerosas del poder central. En 1826, en Venezuela, marcó el inicio de la disolución. El libertador, ahora presidente vitalicio en algunos territorios, comenzó a ser visto como un tirano. Bolívar asumió poderes dictatoriales en 1828 para salvar la unidad. Sobrevivió un atentado en Bogotá, pero cada decisión lo aislaba aún más. La Gran Colombia se desintegró. Venezuela y Ecuador se separaron. El proyecto continental murió antes que su creador. Bolívar renunció a la presidencia en 1830, enfermo, empobrecido y traicionado por muchos de sus antiguos aliados. Se retiró sin patria. Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta. Tenía 47 años. No dejó fortuna, ni poder, ni nación unida. Su legado quedó suspendido entre la grandeza y el fracaso. Liberó pueblos, pero no logró enseñarles a gobernarse. Soñó con repúblicas fuertes, pero temió siempre a la anarquía. Un hombre que venció imperios, pero no pudo vencer a la fragmentación humana. Un libertador que murió solo. Su figura permanece como advertencia y como espejo. La libertad conquistada no garantiza la libertad sostenida. Y el genio político no siempre sobrevive a la realidad de los hombres. Simón Bolívar murió convencido de haber fracasado. Vio desmoronarse su proyecto, romperse la unidad que había imaginado y multiplicarse las mismas divisiones que había combatido durante toda su vida. Sin embargo, la historia no se mide solo por los resultados inmediatos. Bolívar no dejó una América unida, pero dejó una América consciente de sí misma. No construyó un imperio duradero, pero destruyó uno que parecía eterno. Su legado vive en una paradoja constante: la libertad ganada con sacrificio extremo y la dificultad casi infinita de sostenerla en paz. Bolívar encarna el dilema de todas las revoluciones, que para nacer necesitan hombres dispuestos a cruzar límites para sobrevivir. Necesitan algo más que voluntad y genio. Por eso su figura no descansa, porque no pertenece solo a la historia, sino a la pregunta permanente que dejó abierta a la reflexión.
qué hacer con la libertad una vez que por fin se ha conquistado. Y así cerramos otro capítulo lleno de historia y reflexión. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos la siguiente historia. Y sigamos descubriendo el pasado con una mirada diferente. No olvides dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo video.